El día de hoy tenemos el tema de función directa e inversa. Para ello vamos a tener algunos conceptos, algunos ejemplos de cada uno de ellos. Para eso entonces vamos a ver el concepto de qué es una función directa. Dice, dos magnitudes son directamente proporcionales, o sea, x y y. Ya habíamos hablado de esos temas en videos anteriores. Si al aumentar el valor de una de ellas, la otra también tiene que aumentar, o viceversa. Ahora, si una disminuye, también la otra tiene que disminuir. También dice otro concepto: para que dos magnitudes sean directamente proporcionales, se cumple que la razón entre el valor de una magnitud respecto de la otra es igual a un valor constante. A veces siempre les digo, estos pequeños conceptos son un poquito raros, pero ya a la hora de ver algunos ejemplos vamos a poder entender a qué se refiere a esa razón y a esa constante. Entonces veamos uno de los ejemplos, o vamos a ver varios ejemplos de qué es una función directa. Entonces dice acá, si una persona camina 15 kilómetros en una hora, elabore una tabla para determinar lo que avanza en las siguientes 4 horas con la misma rapidez. Bueno, tenemos acá distancia y tiempo. Nos dice durante las siguientes 4 horas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? La primera relación que nosotros tenemos acá es que con un tiempo de una hora avanza 15 kilómetros. ¿Qué nos dice nuestra lógica? Que conforme vayan aumentando las horas, también la distancia va a ir aumentando. Y acá lo tenemos. 2 horas, 30 kilómetros, 3 horas 45 y así sucesivamente. Ahora, veamos que la distancia y el tiempo aumentan. Siempre recordemos que el tiempo para este caso lo trabajamos en X y luego la distancia en Y. Veamos que las dos aumentaron. Ahora, las razones. Cuando hablamos de razones nos referimos a lo siguiente. En el primero dividimos la distancia dentro del tiempo y nos dio 15. Luego en la siguiente dividimos distancia dentro de tiempo y así nos fuimos con cada una. Y si ustedes se dan cuenta, las divisiones nos quedaron de 15. Quiere decir que la constante de esta operación es de 15 y se repite en todo. Esto quiere decir que es una función directa. Veamos con otro ejemplo. Dice, la bicicleta de Oscar avanza 100 centímetros por cada vuelta de las ruedas. Si se quiere calcular la distancia que recorre en una función del número de vueltas de las ruedas, se elabora una tabla de valores como la que se muestra a continuación. Bueno, número de vueltas y la distancia. Entonces, por cada vuelta que dé la llanta dice que son 100 centímetros. Entonces, si da una vuelta son 100 centímetros, si dan dos vueltas son 200 y así sucesivamente. Vean que conforme el número de vueltas aumenta, también la distancia recorrida va aumentando. Siguiente ejemplo. En la Luna, debido a la fuerza de la gravedad, el peso de una persona es un sexto de su peso en la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es menos o que es más? Bueno, es menos. Por lo tanto, vamos a ver lo siguiente. Dice, completa la tabla que establece la relación del peso de 5 personas en la Tierra y su equivalente en la Luna. Bueno, el peso de una persona en la Luna está dado por la siguiente expresión algebraica. El peso en la Luna va a ser, o nos decía que era un sexto del peso en la Tierra. Entonces, acá está. Un sexto, si ustedes lo ven, un sexto por el peso en la Tierra. Entonces, si ustedes quieren pesar menos, pues vámonos a la Luna, que ahí va a ser menos. Entonces, acá tenemos nuestra tabla. Peso en la Tierra, que nos proporcionan 5 datos. Estos son los pesos de 5 en la Tierra, en newtons, por supuesto. Y ahora, ¿cómo encontramos los pesos en la Luna? Simplemente multiplicando cada uno de ellos por un sexto. Porque esta es la relación, o esta es en este caso la función con la que vamos a trabajar. Si ustedes recuerdan, en videos anteriores hemos ido viendo cómo encontrar las expresiones algebraicas o las funciones en este caso para poder resolverlo. Entonces, esta es la expresión que nos dan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente multiplicar un sexto por el peso en la Tierra, que es de 45, y para ello vamos uno por uno obteniendo estos datos. Si ustedes se dan cuenta,
a medida, vean, a medida que fue aumentando, en algunos casos 45, 52, 60, 64, 72, así como aumentaron los pesos de estas personas en la Tierra, también aumentan los pesos en la Luna. Ahora, es un poquito contradictorio si ustedes se dan cuenta acá. A veces no siempre hay que seguir una línea, por ejemplo, de 45 a 46, porque nos fuimos saltando un poquito. Pero si ustedes se dan cuenta, si en el de la Tierra aumenta, en el de la Luna, aunque sea más pequeño, pero también aumenta. Bueno, ahora veamos qué es una función inversa. Dice, dos magnitudes x y y son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas la otra disminuye o viceversa, ¿verdad? Que una disminuye y la otra aumenta. Entonces, dice, la función de variación inversa es igual a es y igual a la constante k partido x. Ya vieron que constante en el anterior era lo que eran las razones de todo, o sea, las divisiones, que era constante en todo el aumento o en toda la disminución de los anteriores. Entonces, acá y son valores de nuestro plano cartesiano, al igual que x. Recuérdense aquí también un poquito de independiente o dependiente, que también son parte de. Entonces veamos algunos ejemplos acá. Dice, por ejemplo, un ciclista sale de una ciudad A hacia una ciudad B. Si viaja a 100 kilómetros por hora, tarda una hora. Y luego dice, en llegar a la ciudad B, pero si viaja a 50 kilómetros, tarda 2 horas. Bueno, eso tiene lógica, ¿no? Yo voy a 100 kilómetros por hora, que es bastante, pues me va a tardar una hora. Ahora, si voy a 50, o sea, disminuye la velocidad del automóvil, es obvio que me tengo que tardar más. Entonces, esto aquí también aplicamos, no sé si ustedes recuerdan, regla de 3 directa e inversa. Aquí también lo podemos aplicar. Entonces, esto tiene sentido, esto tiene lógica. Entonces, esto es inversa. Ahora dice, además el producto entre el tiempo y la distancia recorrida, o sea, si ustedes se dan cuenta, es 100 por 1 o 50 por 2 es 100. Esa es la constante. Entonces, veamos acá con esta tablita y se completa la siguiente tabla. Dejamos acá nuestra expresión algebraica para poder trabajarla. Las velocidades con las que vamos a trabajar, estas velocidades yo las coloqué por colocarle, pude haber colocado cualquiera, no digan ustedes de dónde las sacó, no, son valores que yo coloqué. Entonces tenemos 100 kilómetros por hora, 75, 50 y 25. Vean que la velocidad está disminuyendo. En teoría, lo que tendría que pasar con el tiempo es aumentar, tardarme más. Entonces, acá, si a 100 kilómetros por hora me tardo una hora, ahora disminuyo la velocidad y me tardo como hora y media. Luego bajamos a 50, me tardo 2 horas. Y si yo le bajo a 25 kilómetros por hora, me va a tardar 4 horas. ¿Sí? Tiene sentido. Una aumenta y la otra disminuye. Entonces, veamos que también tenemos algunos conceptos acá. Vean, de dónde esto que tenemos acá en anaranjado es parte de la constante y que se tiene que cumplir. Veamos, y es un valor. ¿De dónde estamos tomando acá? ¿De dónde? Vamos a tratar de entender qué está pasando. También x y también k. Ya vimos que la constante en este caso es k. ¿Sí? La constante es 100 y es 100. Ya lo habíamos comprobado acá, porque si multiplicábamos 100 por 1 es 100, si multiplicábamos 50 por 2 también es 100. Si ustedes lo quieren comprobar, a la hora de multiplicar 75 por 1.33 también les va a dar 100, y al multiplicar 25 por 4 también les va a dar 100. Entonces acá dividimos la constante dentro de los valores de x. ¿Y cuáles eran los valores de x? Pues en esta tablita son 100, 75, 50 y 25. Recuerden que siempre los valores de x son independientes. ¿Y quiénes son dependientes? Los de x. ¿Y cómo los hallamos? Con esta ecuación, ¿sí? 100 partido x. Y se dan cuenta que estos
valores son los de y. Perdón, acá era 4, pero estos son los valores. Luego dice, calculemos a partir de los datos de la tabla la constante de proporcionalidad k y la función de variación inversa. Bueno, esta es la tablita que nos dan, ¿sí? Valores de x acá y los valores de y. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la constante? Bueno, si ustedes recuerdan un poquito de despeje de ecuaciones, lo opuesto a una división es una multiplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente yo voy a multiplicar y por x, porque lo opuesto a una división es una multiplicación. Entonces multiplico 1 por 36, 2 por 18, 3 por 12 y 4 por 9. Y aquí, si es constante, o sea, tiene que ser el mismo valor. Y lo vamos a comprobar. 1 por 36, 2 por 18 y cada uno nos dio la constante, que en este caso es 36. Bueno, este último ejemplo dice, un motorista viaja a una velocidad constante de la ciudad A a la ciudad B, que está a una distancia de 80 kilómetros. Bueno, luego nos pide determine el tiempo con las siguientes velocidades. Son diferentes velocidades. Ahora, velocidad en este caso es una variable independiente y tiempo va a ser dependiente. ¿Por qué tiempo es dependiente? Porque si yo tengo una velocidad de 80, pues el tiempo va a ser 2 horas, por ejemplo. Bueno, y ahora disminuyo mi velocidad, pues el tiempo va a aumentar. Entonces, velocidad independiente porque no depende de nadie y el tiempo es dependiente para este caso. Ahora, vean que los datos que tenemos, si decimos que velocidad es independiente, entonces tenemos los datos de x y lo que necesito es hallar los valores de y, que en este caso es el tiempo. Bueno, ¿será que tengo la constante? Sí. Pensemos, razonemos. ¿Cuál sería la constante? Sabemos que la velocidad y el tiempo pueden cambiar, pero hay un dato que no va a cambiar y es la distancia que hay entre las dos ciudades. Por lo tanto, la constante para este caso, aunque no nos lo digan, lo debemos de interpretar que la constante es 80 kilómetros. Entonces, lo único que tengo que hacer para encontrar los valores de y es k, que es 80 partido x. 80 partido 80 es 1. Y así nos vamos. 80 partido 60 es 1.33, 80 partido 42 y así sucesivamente hasta llegar al último. ¿Tiene sentido? Sí. Menor velocidad, mayor tiempo para llegar de una ciudad a otra. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les pueda servir. Si tienen dudas o comentarios, saben que me los pueden hacer llegar.